Dice Nehemías 8, versículo 1 y 2. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado. Había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Cuando nosotros leemos este texto, lo que nos damos cuenta es que todo el pueblo estaba delante del Señor. Y cuando decimos todo el pueblo, no era solamente varones, sino que todo el pueblo, adultos, ancianos, mujeres, hombres, niños. Y esto me llama mucho la atención porque dice el mismo texto, se reunió todo el pueblo como un solo hombre, como uno solo. O sea, desde ya anunciaba a Jesús. Y eso me hace preguntarle a ustedes, ¿cómo están hoy día para alabar al Señor por medio de la predicación del Evangelio, siendo un solo hombre? ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran mal? ¿Qué hay en tu corazón hoy día? ¿En qué estás pensando hoy día? ¿En quién estás pensando hoy día? Así que con este corazón inclinado delante del Señor, quiero invitarte a ti a que adores a Jesús por lo que Él ha hecho. Adores al Señor por lo que Él es. Adores a Dios por lo que Él ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Así que, antes de leer el texto, quiero preguntarle algo. ¿Hicieron lo que tenían que hacer? ¿Se preguntaron dónde está puesta su confianza? Les mandé un video, yo prometí con lo mío. ¿Hicieron su trabajo, no? Hermanos, recuerden que la aplicación de cada texto bíblico tiene relación con la aplicación. O sea, predicación, aplicación, predicación, aplicación, y así. No se trata de que ustedes vengan solamente por cumplir. Hermano, yo desde aquí adelante le digo, si usted viene por cumplir, por favor no venga más. Sabemos que nosotros tratamos de ser lo más duros y sinceros posible. Pero de igual manera, si usted quiere buscar al Señor, porque hay algo en su corazón que lo lleva a adorarle, entonces yo no tengo ninguna duda de que usted tiene al Espíritu Santo en usted y por lo tanto quiere buscarle. Y si es así, y aunque le cueste concentrarse, venga, alabe al Señor y glorifique su santo nombre. ¿Amén? ¿Para quién es el culto? Para el Señor, muy bien. Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Tercera carta de Juan, versículos, del 5 al 8. Va avanzando rápido. Recuerden buscarlo en su Biblia y mantenerlo abierto. Tercera de Juan, versículos del 5 al 8. ¿Lo tienen listo? ¿Amén? ¿Sí? Recuerden traer su Biblia. Si no tiene Biblia, me imagino que tiene teléfono, ¿cierto? Si tiene teléfono, existe una aplicación maravillosa llamada Biblia. Y hay versiones tras versiones tras versiones que nos ayudan a poder leerla. Eso sí, les recuerdo desconectar su teléfono. Si lo llaman, lo saco de... No. Pero recuerden, silencie su teléfono, póngalo en modo avión para que nada nos interrumpa en este tiempo. ¿Amén? Tercera de Juan, versículos del 5 al 8. ¿Lo tienen, cierto? Le voy a pedir a nuestra hermana Macarena que pueda leer el texto delante de todos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y eras fiel en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Pues debemos acoger a las personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Oremos al Señor. Padre, en este tiempo de adoración a su santo nombre queremos decirle, Señor, queremos confesar que somos faltos, que somos pecadores. Pero así como el pueblo estaba en aquel entonces cautivo, pero adorándole como un solo hombre, de igual manera hoy nosotros queremos adorarle como un solo hombre, como parte, como miembros del cuerpo de Cristo de Jesús. Y queremos anhelar, Señor, queremos pedirle a usted
que ponga su palabra en nuestros corazones, porque si no es usted, de nada sirve. Porque si no es su palabra rompiendo nuestro corazón de piedra y transformándolo en un corazón de carne, entonces nuestro corazón seguirá siendo de piedra. Padre, anhelamos servirle, anhelamos glorificarle, anhelamos exaltarle y nos cuesta. Pero que en este tiempo de la predicación de su palabra podamos poner toda nuestra mente, todo nuestro ser a escucharle solamente a usted. Acompáñenos, Señor. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cada domingo que avanza es un domingo más de adoración a Dios y un domingo menos para finalizar la serie de sermones trilogía. Ya vamos en tercera de Juan y vemos cómo es que Juan, el apóstol Juan, ha tratado con nuestros corazones hasta aquí. Yo creo, y sin duda, no tengo ni una sola duda, que los que han permanecido desde el principio hasta aquí, algo el Señor les ha dicho a ustedes. ¿Para quién es el culto? Para Dios. Pero es tan bondadoso nuestro Señor que le está hablando a ustedes, que me habla a mí. ¿Ven la misericordia de Dios? Delante leíamos el Salmo 33, ¿cierto? ¿Qué decía el texto? Que Dios, que Jehová se exalta, que Jehová es en lo más grande, se gloría en la justicia y en el juicio. Y la continuación del texto dice que hay misericordia, que no hay otra misericordia más asombrosa, porque el salmista entendía que si Dios quisiese aplicar la justicia y juicio sobre nosotros, lo haría y Él seguiría siendo bueno. ¿Porque hay algo bueno en ti o en mí? Nada. Sin embargo, Dios es grande en misericordia. Pero Juan, siendo un hombre tan simple, tan sincero, tan humilde, ha calado en nuestra mente para dejarnos pensando en lo que significa vivir en el Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer con cada uno de ustedes. Conmigo. Que el Evangelio pueda calar profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y ya habíamos visto en esta tercera y última carta lo que significa ser un cristiano que da buen ejemplo, como lo es Gallo, ¿cierto? O sea, es un buen Gallo. La idea del texto era mostrarnos cómo Gallo trabajaba, cómo Gallo era tremendamente cercano a su Señor por medio de la oración, de la lectura, del vivir con los otros y del servir al otro. ¿Se acuerdan, cierto? ¿Sí? Bien. Y a pesar de los falsos maestros que predicaban un falso Jesús, a pesar de líderes corruptos como lo era Diótrefes, o incluso a pesar de la distancia y la difícil comunicación que tenían en aquel entonces, Gallo se esforzaba en hacer lo que era bueno. Gallo no mostraba por redes sociales lo que él hacía, porque no existían las redes sociales. Gallo tampoco hablaba de él. Gallo no hablaba de sí mismo, sino que hablaba del Señor. Porque es el Señor quien lo hace. Nosotros no estoy diciendo que ustedes no puedan contar su testimonio, hablar de ustedes, ningún problema. El punto es que quien habla de nuestras obras o las obras buenas que nosotros hacemos, no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de otros. Hace un tiempo viví un cambio que no pensé que podría pasar. Irme fuera de la ciudad de Concepción. Ustedes saben, los más cercanos a mí sobre todo sabrán, que la ciudad que yo más amo es Concepción, ¿cierto? Siempre yo digo que la ciudad más hermosa que puede existir es Concepción. Claro, ¿quién dijo eso? Chihuayante, ya, parece. No, pero me refiero a Gran Concepción, ¿cierto? El punto es que el presbiterio me llamó a trabajar a una iglesia que no conocía, en una ciudad que solamente había escuchado en algún momento, y por la que uno pasa por fuera cuando viaja de Concepción a Santiago. O sea, Chillán para mí era completamente desconocido. Pero al llegar acá, aún más les era desconocido a los hermanos de esta iglesia. Cuando yo llegué aquí, ellos no me habían escuchado, como se dice, ni en pelea de perros, ¿cierto? Los que eran de aquí, ¿quién eran los que eran de aquí? La hermana Celinda, la hermana Georgina, el hermano Manuel, la hermana Blanca, el hermano Luis. No me habían escuchado ni por si acaso, no habían escuchado nunca de mí, ¿cierto? Yo era un completo extraño. Pero aún así, eso no fue impedimento para que ellos me recibiesen como si fuese un pastor, aún sin ser pastor. Pero ellos me recibieron con amor y con cariño. Pasamos varias veces tomando once con el hermano Manuel. En varias ocasiones la hermana Blanca con el hermano Luis me recibieron en su casa. La hermana Celinda, ¿para qué decir, cierto?
la hermana Georgina sirviendo en la iglesia, de verdad que era algo tremendamente distinto a lo que yo había vivido. Entre nos, que esto no salga de aquí, pero en otra iglesia, no voy a decir cuál, no había quien me recibiese, sino que yo tenía que recibir aún siendo yo extraño. Pero aquí me pasó algo distinto. Los hermanos que eran de esta iglesia me recibieron. A un cabro chico, a un cabro que recién venía saliendo del seminario, pero me recibieron con amor y con cariño. La hermana Celinda, la hermana Gloria, hermanas que me recibieron y que todas las semanas me tenían en su casa. El amor con que Dios trató conmigo por medio de ellos fue tremendamente grande. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero dejar esto aquí, sobre la mesa? Porque justamente de esto de lo que Juan nos quiere hablar. Del servir, del encaminar, del conocer y del cooperar con desconocidos en un reino de desconocidos, pero que sin duda veremos en la eternidad. Así que en cierto sentido, el que está sentado al lado tuyo o el que está sentado delante tuyo es un desconocido. Salúdale, hola desconocido. Versículo 5 al versículo 6a. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, ¿qué dice? A los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio ¿de qué? De tu amor. Me encanta la forma de escribir de Juan porque cada vez que quiere enfatizar algo bueno de sus servicios, les llama como amados o como hijitos. ¿Se han fijado en eso, no? Juan saluda a alguien amado, hijitos míos, cariñoso. Y esa es una forma bastante rara porque en aquellos años para el mundo romano, que solía vivir en torno del egoísmo, en torno de mirarse su propio ombligo, eso era completamente extraño. O sea, llamar a alguien hijito mío, por ejemplo, que yo vaya directamente y le diga, por ejemplo, a Sebastián, yo le diga, amado Sebastián, raro, era raro, de hecho, si tú decías algo así, era como casi una insolencia. Así de mal era en el mundo romano. Pero Juan llama a otros que no es el mismo, o sea, no es el propio Juan, no es de su familia, no es su círculo cercano, lo llama como un amado. Como alguien que es reconocido como salvo por la gracia de Dios, lo llama como un amado. A un desconocido le dice amado. Como alguien que sabe que es estimado, que es querido, que es honrado por otro, que no es su propia familia nuclear. O sea, yo soy un completo desconocido para ustedes en cierto sentido. Saben que yo trabajo en la Iglesia Presbiteriana de Chile, saben que a lo mejor yo hago tal o cual cosa, que estoy casado con Vania, que vamos a tener una pequeña hija. Lo saben, lo conocen, pero sigo siendo un desconocido para ustedes. No hay una completa confianza, un completo amor, como por ejemplo lo tendría Sebastián con la hermana Martina, ¿cierto? Ya sacamos a Sebastián ya al juego, así que todo el rato lo vamos a sacar. No ese es el cariño que nosotros tenemos los unos por los otros, pero Juan tenía ese cariño por otros. Y esto es importante reconocerlo porque Juan no espera a verlo para honrarle. Juan no espera a que llegue a la iglesia para decirle, hermano, gracias por tu servicio. Gracias por lo que estás haciendo allá. Gracias, Gallo, porque eres tremendamente bondadoso con los hermanos, incluso con los desconocidos. Sino que le cree a otros, le cree acerca de lo bueno que están hablando de él, le cree a otros y finalmente dicen, ¿saben qué? Yo quiero a Gallo. Lo conocí cuando le prediqué el Evangelio, pero nunca había escuchado que alguien hablara tan bien de él. Que desconocidos hablaran tan bien de él. ¿Me sigue la idea? O sea, Gallo era un desconocido para Juan, pero aún así se amaban porque cooperaban en el Evangelio. Gallo estaba cumpliendo con su deber y no era él quien hablaba de lo que él hacía, sino que eran personas desconocidas que pasaron por aquella iglesia y reconocieron los dones, reconocieron los talentos de Gallo y que hacía uso de ellos en medio del pueblo de Dios, incluso con desconocidos. Como dice el versículo 5, amado. Imagínense esto para ustedes, hermanos, que están viviendo el Evangelio. Amado, amada, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y lo que se suele pensar con desconocidos es que Dios nos está llamando a recibir a cualquier persona en nuestro hogar, incluso a personas que no conocen a Dios.
Pero ¿es eso lo que nos está diciendo el texto? Cuando habla de desconocidos, ¿es eso que ustedes tengan que recibir a gente que venga de afuera y que no sea cristiana? Que cualquiera nos toque la puerta y nos diga, oye, ¿sabes qué? Quiero pasar, déjame pasar. ¿Estará hablando de eso? Cuando Juan habla en el versículo 5 de conducirse fielmente en el servicio, se está refiriendo a la iglesia local. Nuevamente nos hemos enfocado en todos los sermones hacia la iglesia y de lo que la iglesia cuando está junta, permanece unida y se ama, lo que puede hacer hacia afuera. Juan está hablando de la comunión de los hermanos, como los que estamos aquí reunidos hoy. Conducirse prestando servicio en el texto puede ser traducido como sirviendo hacia adentro. No es cualquier servicio, es sirviendo hacia adentro. O sea que Juan le está felicitando por cumplir su labor de servidor. Recordemos que el texto no nos dice si Gayo tiene algún cargo, si Gayo tiene algún oficio, si Gayo a lo mejor es pastor, es presbítero, es diácono. No nos dice nada de eso, sino que simplemente nos dice que él servía con amor a otros. Gayo servía con amor a otros hermanos de la iglesia, incluso a quienes Gayo no conocía. Y esto es relevante para nosotros hoy día, porque no porque haya sido escrito hace 2000 años quiere decir que haya pasado de moda, ¿cierto? O que no nos compete. Nosotros sabemos que la escritura no pasa de moda. Antiguamente, por ejemplo, en esta iglesia o en otras iglesias cristianas, yo creo que muchos hermanos de ustedes lo van a poder corroborar. Cuando se hacían encuentros, los hermanos no tenían que buscar un hotel, ¿cierto? Los hermanos no tenían que buscar un hostal. Los hermanos no tenían que buscar otro lugar o simplemente participar en el día y luego irse porque no tenían dónde quedarse, ¿cierto? Sino que se acomodaban en las casas de los hermanos y ellos les atendían con comida, con conversa, con alojamiento. ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces ustedes mismos, hermanos que son de iglesia, tuvieron que recibir a otros? Muchas veces. No me refiero solamente a esta iglesia, también de otras. Muchas veces tuvieron que recibir a otros hermanos y quisieron recibir a otros hermanos porque para ustedes, esperemos que, adelante. Muchas veces quisieron recibir a hermanos porque para ustedes era importante hacerlo. Gayo no estaba dando testimonio de su amor, de lo que hacía o de lo que recibía, sino que eran los hermanos en la fe quienes lo hacían por él. Y eso era hermoso. Pero un poco de servicio, dice Juan, o un poco de amor nunca es suficiente. Porque no se trata de cumplir una checklist del amor cristiano. No se trata de ya, a ver, ¿recibiste gente en este encuentro? Ya, ok. En el siguiente me da igual. No, estoy ocupado. Hermanos, el texto bíblico es claro. No dice que ustedes tengan que ir cumpliendo checklist, ir marcando, esto lo hice, sino que el texto bíblico dice que está bien, serviste, invitaste a alguien a tu casa, almorzaron juntos, fuiste a visitar a alguien, llamaste a alguien, le mandaste un WhatsApp a alguien, maravilloso, síguelo haciendo. La palabra es clara, lo que tenías que hacer, ¿qué dice después? De memoria, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿qué dice el texto bíblico? Lo que tenías que hacer, eso hiciste. De memoria para el siguiente culto, ¿eh? Pero el texto es claro, hermanos. Nosotros no debemos cumplir una checklist. No debemos marcar lo que está bien, que hicimos, ¿ok? Y listo, dejarlo hasta ahí. Sino que debemos aprender a servir sin condiciones hasta el final. Sin condiciones hasta el final de nuestros días. Sin condiciones hasta que venga Cristo, porque de eso se trata el avance del reino. Anhelamos un reino, pero ese reino no llegará hasta que Jesús ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, dice Salmo 110. ¿O me equivoco? El Salmo 110 dice que el Señor avanzará con su reinado. El Salmo 22 dice que todos los reyes se arrodillarán delante de Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. Pero eso no pasará hasta que nosotros aprendamos a hacer luz hacia afuera. Hermanos, bien recibimos a gente, bien llamamos a gente, bien tratamos de mantener la comunión, bien nos esforzamos, pero ahora seamos luz con los desconocidos. Ahora seamos luz con los desconocidos, no solamente con los desconocidos que están hacia adentro,
sino también con los desconocidos que están hacia afuera. Seamos luz. Por eso Juan le dice, me encanta lo que otros dicen de ti. Me encanta que otro hable bien de ti. Me encanta que otro que diga cosas buenas de ti. Que estás sirviendo, que estás hablando bien, que estás estudiando, que estás manteniendo una comunión con el Señor, que mantienes cultos familiares, que a lo mejor tienes cultos diarios, que te estás arrepintiendo de tus pecados. Maravilloso, me encanta lo que dicen los demás de ti. Pero ahora, dice el versículo 6b y versículo 7, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Cuando hablamos de desconocidos o extraños, hermanos, en este texto estamos hablando de personas que se están dedicando a la predicación del Evangelio. Estos desconocidos de los que habla Juan, lo más probable es que hayan sido personas que se dedicaban al evangelismo sin sueldo, sin una remuneración fija. Por eso dice que Gallo debía encaminarlos, encamínalos. ¿Qué quiere decir? Que él debía pagar por toda su visita, que debía pagar por toda su comida, que debía pagar por su estadía, que debía pagar por ser guía, que debía preocuparse de ellos, incluso de su ropa si era necesario. Estos misioneros que andaban predicando el Evangelio ciudad por ciudad eran unos completos desconocidos para Gallo. Y Juan lo sabía, pero aún así, Gallo no se niega a recibirlos y a servirles. Esa es la actitud de cada cristiano, o esa es la actitud que debería tener cada cristiano, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Una actitud cristiana no se basa en el bien que puedo hacer solo con mi familia. No se basa en el bien que puedo hacer solamente con mis amigos. No se basa en el bien que puedo hacer con aquellos que conozco, sino en el bien que puedo hacer con el otro. Sin título. No que sea hermano, mamá, abuela, papá, hijo. No. Sino el bien que puedo hacer con el otro. En cierto sentido, cada uno de los que está aquí, hermanos, cada uno de ustedes tiene desconocidos sentados a su lado o adelante, como decía al principio. Podemos saber dónde vive, podemos saber dónde trabaja, podemos saber dónde estudia, podemos saber a lo que se dedica, pero siguen siendo completos desconocidos. La intención de Juan es que si hemos sido salvados por la obra de Jesús en la cruz, entonces ese desconocido que está delante tuyo, que está atrás tuyo, ese desconocido debería ser un hermano o una hermana a quien estimes como lo harías con tu familia. Y yo te pregunto, ¿estás mirando al que está atrás tuyo o adelante tuyo como familia? Los que están hacia adelante y que puedan mirar hacia atrás, miren para atrás. Miren para atrás. ¿Están estimando a los que están atrás suyo como familia? Hermanos, el primer servicio que realizan los que están atrás suyo y adelante suyo es creer en Jesús y anhelar conocer más a Dios. Por lo tanto, los que están atrás suyo, los que están adelante suyo son misioneros del Señor. A veces malinterpretamos Mateo 28 cuando dice que id y hacer discípulos a todas las naciones. Piensan que uno tiene que salir para ser misionero. Pero cada uno de ustedes es un misionero. El texto no se enfoca en id, en vayan. El poder del texto está en hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Hacer discípulos es preocuparse del otro. Hacer discípulos es enseñarle al otro. Hacer discípulos es guiar al otro, es levantar al otro. Si cae 1000 veces, tú no lo dejas botado. Lo recoges 1000 veces, tal cual Cristo te ha recogido a ti millones de veces. Hermanos, esto debe quedar tremendamente claro. Los que estamos aquí y hemos creído en Jesús, tenemos un gran mandato. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y en eso estamos completamente claros, ¿cierto? Con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo, amar a Dios por sobre todo. Y también me imagino que ustedes están claros que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? De memoria se lo saben. Pero tal cual Pablo dice, está bien, ama a Dios, ama a tu prójimo, pero Pablo añade una cláusula.
Dice, pero primeramente a los de la fe. Primeramente a los de la fe. Eso es tremendamente relevante. El texto nos dice que los misioneros que salieron a predicar, el texto en Juan, no aceptaron nada de los gentiles porque salieron por amor del nombre de su Señor. En aquel entonces, hablar en público era un trabajo remunerado. Si uno se subía, por ejemplo, a un areópago, como lo hizo Pablo, o sea, a una tarima y empezar a hablar en medio de una plaza, ¿qué pasaba? La gente, si le gustaba lo que tú estabas diciendo, ¿qué hacían? Toma, platita. Ahora el tema es que no cualquiera podía hablar, no cualquiera podía comentarlo. ¿Por qué? Porque solamente los de dinero tenían educación para instruirse en la filosofía. Tenías que ser capaz de usar bien tus palabras. Y generalmente los que tenían dinero tenían la posibilidad de aprender filosofía para luego defender su lógica en público. Y como el cristianismo, era una nueva filosofía que había estado guardada por los judíos durante milenios y que ahora estaba saliendo al mundo, cuando un misionero hablaba en público, la gente buscaba darle una especie de propina, porque era algo completamente nuevo. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo, cierto? De Pablo en Atenas. Pablo predicaba, ¿cierto? Predica al Dios no conocido. Pablo, no, es que nuestro Dios hizo esto, pasó esto, esto y esto. Y toda la gente así, ¡wow! Oye, excelente expositor. ¡Qué buen filósofo! Pero Pablo dice, y cuando venga la resurrección de los muertos, y todo así, ok, ya te escucharemos en otro momento. Y se van. Entonces a Pablo no lo escucharon, pero otros misioneros predicaban el Evangelio y le prestaban atención porque tenían, podríamos decirlo, un don de la palabra. Ese don de la palabra que te permite llegar a la gente. Pero en el caso de estos misioneros no aceptaron nada de dinero porque entendieron que el Evangelio no se cambia por dinero. Porque lo que Jesús hace en los salvados no se compra con unas cuantas monedas, sino que el Evangelio de Jesús es predicado. Y en el Evangelio es Jesús predicado. El Evangelio para nosotros es gratuito, pero alguien tuvo que pagarlo en algún momento y ese alguien fue Jesús en la cruz. Si tú recibiste el Evangelio hoy, si tú recibiste el Evangelio hace algunos años atrás, si tú recibes el Evangelio toda la semana es porque alguien tuvo que pagarlo. ¿Y sabes quién lo pagó? Lo pagó Jesús en la cruz. Y no con cualquier pago. Fue con un pago de muerte. Él tuvo que morir y derramar toda su sangre para que tú y yo podamos estar aquí hoy alabando su santo nombre. ¿Qué mejor pago que ese, hermano? ¿Acaso no es suficiente para nosotros como para servir a otros por amor a la obra de Dios? ¿Acaso la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para servir a otros? Hermanos, vuelvo a insistir, Juan no estaba hablando de pastores que vivían de la obra, sino de hermanos simples de una congregación que buscaban servir y predicar la palabra de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios o estás esperando algún oficio? ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios o estás esperando ser diácono? ¿O estás esperando ser presbítero? Y no es malo, la Biblia dice que los presbíteros son dignos de doble honor, ¿cierto? Y no es malo ser diácono, la misma Biblia nos muestra que ellos son dignos de recibir honra por cuanto sirven. Pero hermanos, aquí no está hablando de que tú recibas honra para servir. La honra viene después, por un oficio puesto por Dios. El tema es tú, como miembro de una congregación simple, como miembro que vienes cada semana, ¿estás sirviendo a otros? Por ello Juan les dice en el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Y qué significa esto? ¿Acaso no significa que nuestro deber no es solo pedirle y agradecer por su perdón, sino también por lo que hemos de vivir en esta vida, por la obra del avance del reino? Hermanos, nosotros somos ciudadanos del mismo reino. La hermana Berta que está ahí atrás es ciudadana del mismo reino que la hermana Daniela. Son ciudadanas del mismo reino y se van a ver toda la eternidad. Así que si se llevan mal, no es mi culpa.
Hermanos, todos aquí somos miembros del mismo reino. Entonces mi pregunta es, ¿por qué intentamos vivir según nuestros deseos? Juan tenía clarísimo esto, por eso les manda a acoger a aquellos que están viviendo en el Evangelio. Es por cosas como esta que nos llaman muchas veces contraculturales, porque no estamos bajo el ideal de este mundo, sino contra este mundo. Debemos acoger a los desconocidos que predican el Evangelio. Es una de las formas de cooperar con la verdad de Dios. Y si no estamos predicando hacia afuera, al menos acojámonos los unos a los otros en amor. Y es por esto que, como cada semana, quiero dejarte con algunas ideas para pensar y practicar. Porque estamos claros, el tema de hoy, servicio a los hermanos, ¿cierto? Sirviendo a desconocidos. Lo primero entonces dijimos que nuestro servicio debe estar pensado primeramente a los de la fe. ¿Cuándo fue? El jueves, en una entrevista para nuevos miembros para la iglesia La Fuente, por cierto, luego daremos buenas nuevas, un hermano le preguntó a una hermana, ¿cómo te ves sirviendo en la congregación? Pregunta simple, pero certera. ¿Cómo te ves sirviendo a la congregación? Una pregunta tan simple, pero que nos hace meditar en lo que estamos haciendo por los desconocidos, que llamamos hermanos en la fe. Por eso quiero que te preguntes, ¿cómo te verías sirviendo el año entrante en La Fuente? A lo mejor, ¿cómo te verías sirviendo mañana? O después del culto. ¿Cómo te verías sirviendo para la gloria de Dios? Lo segundo y tercero, vamos a dejar todo en uno, fue acerca de recibir y cooperar con los hermanos en la fe. Por eso quiero que te atrevas a conversar, aunque sea con una persona que nunca antes habías hablado. Recordemos que para eso son estas instancias por culto, ¿cierto? ¿Qué tenemos después del culto? Una conversación con un café, ¿cierto? Entonces quiero que hables con alguna persona que no hayas hablado. Sé que es difícil, sé que lo primero que nosotros vamos a querer tal vez es conversar con aquel que no hemos hablado en la semana, con el amigo. Pero en esta ocasión te invito a que converses con alguien que no hayas conversado. O con quien converses poco. Si es que obviamente no estás apurado. Pero te invito a que converses y que se conozcan. ¿Amén? Aprendamos a vivir entonces, hermanos, en el reino de Dios como miembros de una misma nación. Porque ese es nuestro fin, hermanos. Glorificar a Dios y gozar no de nosotros, no de ti, no de lo que te gusta. ¿Cuál es la primera respuesta a la primera pregunta del catecismo menor? ¿Cuál es el fin más noble? ¿Cuál es el fin principal, y más noble del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No de mí, no de mi familia, que por cierto no es malo, es bueno, pero no de mí, no de mi familia, sino de Él para siempre. Amén. Aprendamos a vivir en el reino de Dios como miembros de una misma nación. Oremos a Dios. Padre amado, damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Sabemos, Señor, que somos unos miserables pecadores, que nada merecemos, Señor, pero por la gracia de Jesús estamos aquí hoy. Y a veces nos duele, a veces nos llega tanto el que nos digan que somos pecadores, Señor, pero es verdad, somos pecadores, somos miserables. Nosotros deberíamos estar muertos por nuestros delitos y pecados. Pero Jesús murió por mí. Pero Jesús murió por el otro. Pero Jesús murió por cada uno de nosotros. Por eso le pido, Padre, que como usted, como nuestro Dios poderoso, se hizo hombre, como Jesús se hizo hombre para morir en la cruz, de igual manera nosotros muramos a nosotros y podamos servir al prójimo como miembros del cuerpo de Jesús en esta vida. Padre, que desde ya aprendamos a vivir en la eternidad. Porque si tenemos pleitos, contiendas, diferencias, envidias, ciertamente en el cielo no existirá. Y es por eso, Padre, que desde ahora trabaja con nosotros para ser cada día más santos e iguales a su Hijo Jesús. Más santos y a poder llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesús nuestro Señor.
Padre, continúe trabajando en nosotros y no permita que nosotros nos apartemos de usted ni apartemos a los hermanos de usted. Sea usted glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo.